Buenos días mis hermanos, ¿cómo están esta mañana? Es una bendición estar aquí una vez más, con la vida y la salud que el Señor nos da. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué les parece si continuamos con nuestro estudio acerca de las diferentes celebraciones del fin de año y la actitud del cristiano? ¿Ok? Vamos a continuar con este interesante estudio, pero empecemos en oración, dándole gracias a Dios por la vida y la salud que tenemos, dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes, con todos los que nos ven, mis hermanos y mis hermanas. Una vez más, pues, recordándoles que nos vamos a seguir congregando, primeramente Dios. Vamos a continuar así, si continúan con los resultados de la pandemia. Si los resultados de la pandemia, los casos siguen bajando aquí en el condado donde vivimos nosotros, pues se nos va a seguir permitiendo congregarnos más fácilmente. Así que nos vemos este domingo a las 10 de la mañana, ahí en el estacionamiento de nuestra escuela cristiana, ahí a las 10, servicio bilingüe. Están todos invitados. Invita a un amigo, invita a una persona que no conoce al Señor, invítelo a que nos acompañe. Si ha estado lloviendo últimamente, si sigue lloviendo para el día de mañana, pues entramos a nuestra chapel, entramos a nuestro santuario, ¿verdad? Al santuario antiguo que le decimos nosotros, o a la chapel que le decimos aquí. Allí tendremos nuestros servicios. Así que con las mismas restricciones, lógicamente, con la sana distancia y con las máscaras y todo, estaremos preparados para limpiar sus manos, con máscaras, sin llevar su máscara. Pero lo más importante es que vayamos preparados espiritualmente, con nuestro corazón y nuestra mente abiertos para recibir la palabra de Dios, con su Biblia en la mano y con una actitud de alegría, de gozo, que sin importar las condiciones cuales estemos pasando, y sin importar quién sea presidente de los Estados Unidos, o quién no sea, o hasta cuándo se sepa quién vaya a ser, el Señor sigue siendo Rey de reyes, Señor de señores, y sigue estando en el trono. Él es el que manda al final de cuentas, y en Él es el que al final de cuentas nosotros ponemos toda nuestra confianza. Así que bueno, después de este pequeño mensaje político, acerquémonos al trono de gracia esta mañana. Padre Celestial, le damos gracias a ti, mi Señor, por las bendiciones que nos has dado. Te doy gracias, Padre mío, por la vida y la salud que tenemos. Gracias por tus bendiciones, mi Señor. Te rogamos que nos llenes tu Espíritu Santo para predicar y enseñar tu santa palabra. Te doy gracias por un hermoso día de vida que nos das, un día más, Padre, un hermoso día fresco, Padre Celestial. Te pedimos, mi Señor, gracias por esta lluvia que te hemos estado pidiendo durante muchas semanas ya, Padre mío. Y te rogamos, Padre mío, que terminen de acabarse sus fuegos forestales en nuestro estado. Te damos gracias por los bomberos, Padre mío, por todos los que han estado trabajando duramente para combatir estos desastres naturales. Y, mi Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu santa palabra. Te rogamos que nos des entendimiento, sabiduría y gracia, Padre mío, para aplicar estas verdades en nuestras vidas. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y sí, a veces es un poquito, amén, amén y amén, y a veces es un poquito difícil entender diferentes cuestiones, sobre todo cuando uno viene, no es uno de este país, uno es inmigrante, viene de otro país, viene de Latinoamérica, y aquí en Estados Unidos la tradición del Halloween está muy enraizada. Sí, nosotros entendemos los aspectos oscuros, diabólicos tal vez, del Halloween, las prácticas que lo hemos leído en los últimos mensajes acerca de la hechicería y la brujería. Como nosotros, como cristianos, entendemos que esto es malo y va totalmente en contra de la palabra de Dios. Nosotros sabemos esto, nosotros entendemos esto. Sí, pero estamos ahora en una cuestión cultural. Créanme, los hermanos cristianos aquí en Estados Unidos también entienden esto. Sí, ellos también entienden esto, es el mismo Espíritu Santo que vive en ellos. Ahora, como estamos hablando la última vez, hay una diferencia entre disfrazar a nuestros niños no sé, de enfermera o de bombero o de policía, y llevarlo a diferentes casas a que pidan dulces. Sí, o que en su casa se junte en su casa, se junten sus amigos, tengan una celebración de Halloween y coman manzanas, por ejemplo, como lo hacen muchas en el este de Estados Unidos. Muchas iglesias que no solamente se celebra, por decirlo así, el Halloween, sino bajo la temporada de cosecha, septiembre, octubre, noviembre. Muchas partes de Estados Unidos es temporada de cosecha, se levantan las cosechas.
y que se le llama Harvest Time, y hacen celebraciones de Harvest o Harvest Festivals, festivales de cosecha en las ciudades, en las iglesias, ¿sí? Y traen, traen pacas de paja, tienen espantapájaros, tienen diferentes decoraciones, tienen calabazas, se hacen calabazas, se disfrazan calabazas, se dan dulces, se comen manzanas, la famosa sidra de manzana, todas, y sí, muchas iglesias hacen esto, tienen estos festivales en sus propias iglesias e invitan a la comunidad, una manera para atraer a la comunidad a las iglesias, una manera en la cual la iglesia es parte de la comunidad. Créame que ellos, simplemente porque no hablan nuestro idioma, no hablan español, hablan inglés, créame que ellos, no, eso no quiere decir que no sepan la palabra de Dios. Pongámonos a pensar, muchas de estas iglesias, muchas de estas denominaciones, a través de los siglos, han sido las denominaciones, han sido las iglesias que han mandado misioneros a nuestros países, a México, a Centroamérica, a Latinoamérica, ya sea denominaciones bautistas, metodistas, presbiterianas, adventistas, pentecostales. A través de los últimos 200 años, de estas iglesias han salido misioneros que nos han llevado la palabra de Dios a nosotros y a nuestros antepasados. Muchos de nosotros aprendimos o conocimos o aceptamos al Señor en nuestros países de origen. ¿Sabe cómo fue esto? A través de misioneros que ellos mandaron, que se mandaron de este país. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que no entienden esto? ¿Que no saben la diferencia entre practicar la hechicería y la brujería y celebrar el fin de una cosecha? No, claro que no. Ellos entienden también. Es el mismo Espíritu Santo que nos guía. Ellos es el mismo Espíritu Santo que nos vive a nosotros. Es una diferencia cultural. Y tenemos que entender estas cosas, tenemos que aplicar estas cosas. Vamos a leer unas cuantas palabras, vamos a leer unos cuantos pasajes de la palabra de Dios. Tenemos que tener gracia, tenemos que entender las diferentes cosas culturales en algunos hermanos, en diferentes lugares, sobre todo en este país que es un país de inmigrantes que traen diferentes costumbres, que no necesariamente son malas, simplemente porque sean paganas o no se encuentran en la Biblia, no quiere decir que son pecaminosas. No necesariamente tiene que estar balanceada por la palabra de Dios y por qué dice la palabra de Dios. Y estábamos leyendo este pasaje en Deuteronomio, capítulo 18, el versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No estamos aprendiendo a hacer abominaciones. Nosotros sabemos que una abominación es un gran pecado ante los ojos de Dios. Tenemos que apartarnos de esto. Es lo que yo no entiendo a veces. Criticamos mucho algunas iglesias porque tienen festivales de cosecha, de fines de cosecha, o hacen celebraciones y permiten que vayan niños de su iglesia o miembros de su iglesia o vecinos de la iglesia y lleven a sus niños disfrazados a pedir dulces. Y ellos prefieren dar los dulces allí en la iglesia, en el estacionamiento de la iglesia, que los niños anden por la calle, en lo oscuro, durante la noche, pidiendo dulces. ¿Sí? Y muchas iglesias, sobre todo muchas iglesias hispanas, vamos a ser claros en esto, muchas iglesias hispanas los critican por esto. ¿Sí? Pero al mismo tiempo hay cosas que nosotros seguimos haciendo que en realidad no están bien. Por ejemplo, los criticamos mucho a ellos por hacer estas cosas, pero nosotros no hablamos tanto en contra del adulterio, por ejemplo. ¿Sí? Que muchos... Desgraciadamente, hablan una vez más acerca de países de inmigrantes, de este país que es de inmigrantes. A veces criticamos mucho a ellos porque hacen estas celebraciones, porque dan dulces en el estacionamiento de la iglesia, pero acá en nuestras congregaciones no predicamos tanto en contra del adulterio. Sabemos que hay miembros que tienen una familia aquí y una familia allá en México, o que están casados allá y aquí están viviendo con alguien más. No decimos nada. ¿Sí? Hay que ver estas cosas antes de pasar juicio sobre otras iglesias, sobre otros hermanos. Entonces vemos que estas prácticas van en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, esta es la palabra clave, ni quien practique. Practicar quiere decir que se hace continuamente hasta hacerse un hábito, cierta actividad. Que practique adivinación,
ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Versículo 13. Mucha atención. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Versículo 14. Porque estas naciones estas naciones que vas a heredar, porque estas naciones que vas a heredar y agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto. Jehová tu Dios. Que usan, que hacen, la está hablando de las prácticas como, como los agoreros, que vamos a hablar más en detalle esta palabra, ¿verdad? Que es medio misteriosa, voy a explicarla más adelante. Y adivinos, oye, sí, hay mucho, una vez más, criticamos a estas iglesias que hacen estas prácticas o cristianos que hacen estas prácticas, que visten a sus niñas de princesitas y a sus niños de cowboys, pero nosotros miramos el horóscopo todos los días. Buscamos la ayuda de un adivino para que nos diga qué va a pasar el día de hoy, el día de mañana. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El énfasis que hace aquí la palabra de Dios es que se no hagan estas prácticas, que no eviten estas prácticas entre nosotros. Sí, lógicamente, y una vez más, mi hermano, déjelo digo una vez más. Si usted tiene una convicción y esto le molesta bastante a usted, esto del Halloween y esto de estas celebraciones, no lo haga. No quiere dar dulces ese día, no los dé. No los dé, no lo haga. ¿Sí? Y si lo hace, pues muchas de nuestras iglesias, muchos miembros de nuestras iglesias dan dulces y dan esto a los niños. Todos conocemos estos tratados, ¿verdad? Tienen décadas, si no es aproximadamente de los años 50 y 60, que esta compañía de Chick Publications de John Chick, un evangelistas hace muchos años, ya décadas, empezaron a hacer estos tratados, y tienen bastantes en inglés y en español, hablan acerca de estas cosas, de la diferencia acerca de, por ejemplo, lo que habla del Halloween, lo que habla de la hechicería, todas estas cosas. Si en realidad tenemos esta convicción tan grande y nos ofende tanto esto, pues vamos a hacer las cosas efectivas, ¿verdad? Vamos a dar dulces, pues demos dulces y demos una de estas. Los niños las van a ver, a los niños les encantan estas cosas y les hablan de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos haciendo cositas así. O si no lo quiere hacer, no lo hagan, mi hermano, también. No lo hagamos, no hay problema. No hay problema. Nada más hay que fijarnos también. Bueno, dejemos que la palabra de Dios hable acerca de estas cosas. Romanos capítulo 14. Y este pasaje aquí en Romanos nos va a ayudar mucho para entender también lo que voy a hablar ahorita, el Día de los Muertos, por ejemplo, y la celebración del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, la Navidad, que también es otro tema muy polémico. Lo que nos dice el capítulo 14 del libro de los Romanos. Y dice en el versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y lo que estaba pasando aquí en el libro, en la carta de los Romanos, en la congregación de la iglesia de la ciudad de Roma, era de que era una congregación mixta, como hay muchas hoy en día, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿sí? Había un grupo de creyentes que habían sido judíos, otro grupo de creyentes que habían sido paganos. Los paganos no tenían ninguna de las costumbres y tradiciones que los judíos traían. Los judíos también, antes de ser creyentes, habían menospreciado y discriminado a los paganos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran paganos y practicaban diferentes abominaciones en aquel tiempo. Estamos hablando hace 2000 años.
diferentes cultos a diferentes dioses. ¿Sí? Ahora que los dos grupos ya son cristianos, y ahora ya no hay judíos, ahora ya no hay griegos, ahora son cristianos los dos. ¿Sí? Había algunos que criticaban a los otros. ¿Por qué? Por ejemplo, el comer carne. Y cuando habla aquí de comer carne, se está refiriendo más específicamente en diferentes carnes que los judíos no comían. Y después de ser cristianos todavía no comían porque las consideraban sucias. Toda su vida habían crecido en el judaísmo, habían crecido en la creencia, en las enseñanzas de que no se debe de comer, por ejemplo, carne de puerco. Ahora están en una iglesia cristiana, ahora han aceptado al Mesías, ahora tienen la gracia de Dios, ya la han entendido por completo y ya han sido salvos porque han creído en el Mesías, en el Salvador, en Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo en la cruz por ellos. Pero ahora están en una iglesia donde también hay cierto número de personas que habían sido paganos, que toda su vida habían crecido sin ninguna de estas restricciones dietéticas que tenían los judíos. Carne de puerco, comían carne de puerco, comían carne de camello, carne de caballo, que todavía se practica en muchas partes de Europa, por ejemplo, muchas partes del Medio Oriente, todavía se come la carne de camello y es una exquisitez, igual que en Europa. Algunas de las carnes más finas y más caras es la carne de caballo. ¿Sí? Entonces estas personas venían de tener estas prácticas, comían carne de cerdo, lógicamente, comían carne de caballo, carne de camello, comían diferentes cosas que eran inmundas, que estaban prohibidas para los judíos. Pero ahora están juntos. ¿Sí? Y muchos hermanos, bueno, vamos a ver esto, toma tiempo, ¿verdad? El dejar de hacer ciertas cosas, si lo consideramos pecaminoso o no, si es una convicción en nuestras vidas o no. Y muchos de los hermanos que habían sido judíos, ellos miraban mal a los hermanos, fíjese bien, a los hermanos que habían sido paganos y todavía tenían ciertas prácticas, como por ejemplo el comer carne de puerco, y se les criticaba, y se les acusaba, y se les decía, se les llegaba a decir que era pecado. ¿Sí? Y allí es donde está el problema, mi hermano. Ahí es donde está el problema, mi hermano. Mire, mi hermano, si usted en su iglesia tiene una convicción muy grande y usted no quiere hacer estas cosas, no quiere tener un carnaval de término de cosecha, está bien, no lo haga. Si para usted quiere predicar en contra del Halloween, hágalo, mi hermano, mi hermana. Está perfecto. Si usted no quiere celebrar la Navidad, no lo hagan. Entiendo perfectamente. Alabado sea el Señor. Pero no le diga, o no me diga a mí, y mucho menos le diga a mi congregación, que si ellos no hacen lo que usted hace y si ellos no tienen la misma convicción que usted tiene, están pecando. ¿Sí? Porque en la palabra de Dios encontramos las cosas que son negras, las cosas que son blancas y las cosas que son grises. Y las cosas que son grises se tienen que tratar con gracia. Y es de lo que está refiriéndose la palabra de Dios en esta sección. El apóstol Pablo les está con cómo considera estas cosas y qué se le debe de considerar al hermano que a lo mejor es débil en la fe. Y yo les pido su gracia, mi hermano, si algunos de mis hermanos pastores que me están mirando y nos dicen, no, pues el pastor Francisco Vázquez está enseñando tonterías, o eso está mal, tenga poquita gracia conmigo. A lo mejor yo soy el débil en la fe. Sí, a lo mejor yo soy el débil de la fe, usted es el fuerte de en la fe, ustedes son más maduros y tienen más conocimientos que yo. Tenga poquita gracia conmigo, yo se lo pido. Pido por mí, que a lo mejor se me ilumine la mente y el conocimiento. Es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? Esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, moriremos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos, de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Continuaremos.
continuaremos más adelante con estos estudios, un poquito más específico. Y déjenle doy unos cuantos versículos más, apúntelos por favor, para que los estudie en su propio tiempo. Hablando acerca de las restricciones que se le dan al pueblo de Israel, y nosotros vamos a tomar un principio de aquí, ¿sí? Éxodo capítulo 22 y 18, Levítico capítulo 19 y 31, Levítico 20, capítulo 20, versículos 6 y 27, Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 al 14, y Levítico del 19 al 26. Claramente se habla en contra de la hechicería, de la adivinación, de la magia negra, de los que adoran y hablan con los muertos. Estas son abominaciones en contra de Dios y no debe de haber en la iglesia de Cristo. Esto está en contra de lo que nos dice la palabra, va en contra de lo que nos dice Dios. Dios siempre ha querido que su pueblo sea diferente. Dios siempre ha querido que nos apartemos de estas prácticas diabólicas. Siempre ha sido así. Y estas prácticas diabólicas siempre van a estar ahí. Están desde la creación. Desde que Satanás va y tienta a la mujer en el jardín del Edén. Vamos a estar lidiando con estas influencias satánicas. Vamos a estar lidiando con los ataques del enemigo y la dimensión demoníaca que está siempre atacando al cristiano, y muchos que no son cristianos que la practican. Estas abominaciones no debe de haber en la iglesia. Sí, a veces en muchas iglesias cristianas, ya sea en Estados Unidos o ya sea en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, nos empachamos y nos enojamos por gente que disfraza a sus hijos, pero no decimos nada con las prácticas diabólicas que hay a nuestro alrededor. No decimos nada en contra no decimos nada en contra de la adoración a la Santísima Muerte en México, por ejemplo, o la hechicería, o las personas que van a que se les hagan trabajos con un hechicero, con un brujo, con una bruja. No decimos nada en contra de eso. Hay que ser consistentes. Eso sí está extremadamente, específicamente y claro en la Biblia que es un pecado. Pero nos empachamos porque miramos un cristiano que su hijo o su hija están disfrazados de algo, de un astronauta o de una princesa. Hay que ser consistentes. Hay que ser consistentes. Ahora, la próxima vez vamos a hablar específicamente del Día de los Muertos. Así que nos vemos. Le pido sus oraciones por mí. Yo oro por usted. Le doy una vez más, los invito a nuestra congregación, nuestra reunión este domingo, mañana, si Dios nos da licencia, o hoy, si me mira hoy y es domingo, donde quiera que me esté viendo y cuando me esté viendo, ¿ok? Los invito una vez más, todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestra iglesia. Y también pues les recuerdo, oremos los unos por los otros, mantengamos a nuestro país en oración. Estamos pasando por una prueba muy, muy difícil aquí en Estados Unidos. Ore por nosotros. Que se nos dé paz y tranquilidad y que todos estemos tranquilos, calmados, con el dedo que quitemos el dedo del gatillo, por decirlo así, y estemos todos tranquilos, ¿ok? Que el Señor va a arreglar esta situación y al final de cuentas Dios es Dios, el Señor es el Señor y todo está bajo control y Él tiene todo en control. Así que terminamos en oración esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado, Padre mío. Te doy gracias por tu santa palabra y te pedimos que nos des gracia y entendimiento para con los hermanos y las hermanas. Te pido también, Padre Celestial, que nos reúnas una vez más, la próxima vez, cuando tú quieras y como tú quieras. Y yo te pido por aquellos, Padre Celestial, que no te conocen, Padre mío, y están encadenadas a las prácticas demoníacas. Padre mío, que a través del poder de tu Espíritu Santo sean liberados. Te pedimos por todo esto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, en la caja de comentarios de este video está mi número de teléfono, mi correo electrónico. Comuníquese conmigo, por favor. Si necesita oración, a cualquier hora estamos para orar con usted. Si necesita platicar con alguien, estamos allí a cualquier hora del día para hablar con usted. Que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias.